Cuando tu vida se encuentra en ruinas, tu primer instinto es clamarle a Dios o correr hacia Él. Hoy, a través del Salmo número 79, lo vamos a reflexionar. Estás dentro del estudio de Salmos 2026, donde de lunes a viernes en el grupo de WhatsApp compartimos un salmo diario y dentro del grupo, que es solo para mujeres, tú puedes compartir tu reflexión o tu devocional. Además, los lunes a las 8 de la noche tenemos una cita para realizar Biblia Creativa. Es un tiempo donde nos edificamos mutuamente, explicamos un salmo, hacemos nuestra creatividad y también podemos compartir nuestro testimonio. Si estás interesada en integrarte en nuestro grupo, por favor, envíame un mensaje para compartirte la liga del grupo y que formes parte de esta hermosa comunidad. Pues bienvenida, hermana. Vamos a el salmo del día de hoy, es el salmo número 79, un salmo que se le atribuye a Asaf. Asaf era un músico, un poeta, un profeta dedicado a la alabanza, era un líder de alabanza dentro del templo de Jerusalén, y este es un lamento por la destrucción de Jerusalén. Vamos a dar lectura a nuestro salmo. ¿Ya está lista? Nuestra Biblia es versión Reina Valera 1960. Prepárate con tu Biblia, con tu marcatextos, tu bolígrafo, tu cuaderno y además un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Vamos a iniciar con la lectura. Salmo número 79. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados a nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob, y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. De su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Este es un salmo de lamento, ¿verdad? Es un lamento por la destrucción de Jerusalén. Dentro de este salmo vienen varias citas en la Biblia de estudio, versión Reina Valera 1960. Vienen varias citas que hacen referencia a este salmo. Es un salmo en sí corto, de 13 versículos solamente, pero que trae un lamento, un dolor, ¿verdad?, profundo del salmista. ¿Y saben por qué es? ¿Por qué es este dolor? ¿Por qué es este lamento? ¿Por qué es esta sensación de tristeza? Porque el templo había sido prendido en fuego, encendido en fuego. Y esto lo vamos a leer dentro de las siguientes citas. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 17 al 20, donde nos habla de la cautividad de Judá. Dice así: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él
y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Esa cita es segunda de Crónicas 36, 17 al 20. Pero también tenemos otra cita en Segunda de Reyes, capítulo 25, del 8 al 10, que dice así: cautividad de Judá, nuevamente. Cautividad de Judá. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén. Y fue cuando el pueblo, los que quedaron vivos, ¿verdad?, fueron presos y llevados como esclavos a Babilonia. Hay otra cita además en Jeremías capítulo 52, del versículo 12 al 18, donde dice de la cautividad de Jehová, ¿verdad? Y viene la misma descripción. Dice: cautividad de Judá. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todos los edificios grandes. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros alrededor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo, toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Pues saquearon a Jerusalén, ¿verdad? Le prendieron fuego, quemaron casas, quemaron el santuario, la iglesia, el templo, y todo lo que tenían de bronce se lo llevaron. Y las personas que quedaron vivas dentro de esta masacre, ¿verdad?, se las llevaron, dice aquí, como viñadores y labradores, prácticamente como esclavos, ¿verdad? Viene otra cita además donde nos revela el contexto de que fue escrito este Salmo número 79, y es en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 8 y 9. Dice así: y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así a Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto, fíjense la razón por la que les pasó todo esto, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces, este Salmo 79 trae 4 o 5 referencias de diferentes autores platicando la misma historia sobre la cautividad de Judá. Y eso a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo en diferente temporada escritos coinciden en la misma historia y fueron recolectadas por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, para contarnos y para tener referencia en diferentes versiones, ¿verdad? Cada uno le pone lo que ellos vivieron, lo que ellos vieron, lo que ellos saben dentro de sus escritos, y es algo maravilloso. Y qué triste que el templo de Dios haya sido destruido por Babilonia, ¿verdad? Por Nabucodonosor. Bueno, y fueron cautivos por Nabucodonosor, y destruyeron, ¿verdad?, la ciudad, derribaron las murallas, las paredes de Israel, y los que quedaron vivos, ¿verdad?, dicen que los cuerpos de las personas muertas pues fueron de alimento para los animales, para las bestias, para las aves. Imagínense esa escena, ¿verdad?, de desolación, de tristeza, de olor a muerte en el ambiente,
y de haber sido donde fueron extraídas sus pertenencias, de lo poco que tenían, ¿verdad? Fueron saqueados y burlados. Y el dolor de Asaf, ¿verdad? De él ser líder del templo, ver esa escena, pues me imagino que haber sido desoladora, tristísima, dolorosa. Vamos ahora a ver qué nos dice el comentario de los Salmos de Samuel Pagán, que es la explicación del contexto que más o menos ya hemos entendido un poquito de este Salmo de Lamentación, ¿verdad? Dice Salmo 79, lamento por la destrucción de Jerusalén. El Salmo 79 es un poema de lamento colectivo que implora a Dios justicia en medio de una crisis de graves proporciones históricas. El salmista reacciona ante una realidad llena de desesperación y angustia. Clama al Señor con todas sus fuerzas, pues no solo es el poeta que articula los dolores y las frustraciones del pueblo, sino el adorador que participa y siente la crisis de su comunidad. Este poema está en la misma tradición de los Salmos 44 y 74, que desean mover la mano salvadora de Dios ante las acciones destructivas y burladoras de las naciones en general y sus vecinos en particular. El gran tema del poema es que Jerusalén, la ciudad santa, y el templo, la morada del Dios viviente, han sido invadidos y destruidos por los enemigos. Este salmo se une al anterior por la referencia a las iniquidades y a los pecados de los antepasados. El análisis literario y temático del salmo revela que su autor es ciertamente un israelita que presenció las calamidades y la devastación escritas. Quizás el contexto histórico del poema es la destrucción de Jerusalén de parte de los babilónicos en el año 587 o 586 a.C. Aunque otras catástrofes y crisis nacionales pueden relacionarse con las frases y el idioma empleado por el salmista, posiblemente este salmo era utilizado en asambleas nacionales en las cuales se recordaba la destrucción del templo, o era parte de la liturgia que se hacía en el templo frente a la posibilidad de alguna catástrofe. Ejemplo, alguna sequía o alguna posibilidad o amenaza de alguna guerra. La estructura literaria del salmo no es compleja, pues revela las prioridades temáticas del autor. El pueblo se queja ante Dios del versículo 1 al 4. Recomendaciones, lo que debe hacer Dios con las naciones paganas, del versículo 5 al 7. Recomendaciones, lo que debe hacer Dios con Israel, del versículo 8 al 12. Y por último, el pueblo alaba a Dios, el versículo 13. Vamos a dar explicación a versículo por versículo, según lo que Dios me va mostrando, ¿verdad? Y dice por aquí, lamento de la destrucción de Jerusalén, Salmo de Asaf. Sabíamos que Asaf era un líder del templo, era su casa, ¿verdad? Él ahí pasaba la mayor parte del tiempo adorando a Dios, componiendo música para Dios, escribiendo para Dios, administrando al pueblo cuando había celebración, para dirigirlo, para inspirarlo también, ¿verdad? Y él ve la destrucción. Él ve la destrucción del Señor, la destrucción del templo. Cómo prenden fuego los babilónicos a Jerusalén, cómo destruyen las casas, cómo se quema todo, cómo derriban el templo, y me imagino era algo devastador, era algo era una desolación tremenda, ¿verdad? Y dice aquí, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, destruyeron la ciudad completa, ¿verdad? No dejaron nada servible. Todo lo que era de bronce, todo lo que tenía valor, lo sustrajeron. Hubo muerte por las calles, ¿verdad? Niños, no respetaron niños, jóvenes, adultos, ancianos, de todas las edades fueron atacados y muertos, y los que quedaron vivos se los llevaron como esclavos, ¿verdad? Dice aquí, dieron los cuerpos a tus siervos por comida. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Los cuerpos, ¿verdad?, quedaron expuestos, los cuerpos muertos quedaron expuestos en el territorio donde estaba Jerusalén, donde estaba el pueblo de Israel. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase.
Había tanta muerte, tanta mortandad, que no hubo quien les diera pues la santa sepultura, ¿verdad? O una cristiana sepultura. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están a nuestros alrededores. Eh, Babilonia, ¿verdad? Fue el enemigo principal, pero los pueblos que estaban alrededor pues no se metieron, solo murmuraban, solo comentaban de la destrucción, ¿verdad? Era una escena triste, una escena desoladora. Versículo 5, dice el salmista, ¿hasta cuándo, oh Jehová? En pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Derrama tu ira sobre... Ay, me da tristeza. Derrama. Ahí le está pidiendo, exclamando a Dios, ¿verdad? Que tenga justicia, que haga venganza por ellos. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Tanto que había sufrido el pueblo de Israel, ¿verdad? Tanto que fue su caminar, sus luchas, sus batallas. Y viene Babilonia y los destruye, ¿verdad? Pero no los derribó por completo, ¿verdad? Quedó un remanente, quedó un cierto porcentaje de personas judías que se volvieron a levantar, ¿verdad? Y dice la palabra también, ¿verdad? Que Israel, pues muchas naciones lo van a querer destruir, muchas naciones lo van a querer derribar, pero la mano de Dios está con ellos, ¿verdad? La mano de Dios es el pueblo que Él escogió y que Él ama y que Él va a proteger, aunque haya muchos que se levanten en contra de Él no será derribado. Siempre habrá un remanente, ¿verdad? Un remanente que los ayude, que vuelvan a nacer, a renacer, ¿verdad? Dice aquí, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Pidiendo perdón, ¿verdad? Si esto que les había pasado era por consecuencia de su familia, de sus pasados, de haberse olvidado de Dios, que tuviera misericordia, ¿verdad? Que no recordara esos momentos de los antepasados, esas faltas. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Cuando buscamos a Dios y estamos realmente abatidos, cuando estamos realmente tristes, desconsolados, ¿verdad? Solo en Dios podemos descansar y saber que Él nos escucha y que Él obra a nuestro favor. Y así lo hizo Asaf, ¿verdad? Fue a buscar a Dios, fue decirle que lo perdonara los males, las iniquidades, los pecados de sus antepasados y que por favor pronto vinieran las misericordias de Dios a ellos porque estaban muy, muy abatidos, realmente abatidos. Y dice por aquí, versículo 9, ya la plegaria, ¿verdad? La exaltación a Dios y pidiéndole la ayuda, la pronta ayuda, ¿verdad? Que necesitaba el pueblo de Israel en ese momento. Y el versículo 9 dice, clamándole al Señor, ¿verdad? Y viene aquí la petición del salmista. Dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Siendo Israel el pueblo de Dios, siendo Israel el que adoraba a un solo único Dios verdadero y vivo, ¿verdad? Un solo único Dios vivo y verdadero. Cuando lo derrotaban, ¿verdad? Pero también por la falta del pueblo de Israel hacia Dios, eh, pues el nombre de Dios también era burlado en ese momento, ¿verdad? Porque si decían, al burlarse el enemigo del pueblo de Israel, pues les decían, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Y tú que dices, ¿verdad? Que tu Dios es vivo, que tu Dios es verdadero. Entonces aquí le dice el salmista, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea reconocido nuevamente, ¿verdad? Líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre, por amor de tu nombre. Y dice el versículo 10, porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Porque el enemigo preguntará al pueblo de Israel, ¿verdad? Viéndolo derrotado, viéndolo vencido, devastado, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú crees, verdad? Y así nos pasa muchas veces como creyentes, ¿verdad? Cuando sufrimos,
cuando padecemos, cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas, la gente que es incrédula puede decirnos, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Y tú que vas mucho a la iglesia, y tú que crees mucho en Dios, y tú que hablas tanto de Dios, ¿verdad? Dice, sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Y cuando hay guerra, ¿verdad? Cuando hay devastación, eh, la sangre de los siervos de Dios o la sangre de los inocentes que es derramada, ¿verdad? No podemos hacer justicia con nuestras propias manos, sino que tenemos que esperar y que acudir a Dios para que Dios haga justicia, ¿verdad? Para que Dios haga venganza o haga caer a los enemigos. La venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Versículo 11 dice, llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Porque pues al ser esclavos y al ser cautivos, todavía su vida, ¿verdad?, estaba en peligro. Entonces, aquí le decía, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva la vida de los sentenciados a muerte. Preserva la vida de los sentenciados a muerte. Conforme a la grandeza de tu brazo, conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia. Preserva la vida de los que están sentenciados a muerte. Versículo 12. Y devuélvele a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. La venganza, ¿verdad? La venganza de Dios que obre. Pidiéndole el salmista, devuélvele a nuestros vecinos 7 tantos. De lo que nos hicieron, que ellos también paguen, ¿verdad?, las consecuencias, 7 tantos. De su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. De la infamia, de la crueldad, de la injusticia, de la perversidad también, ¿verdad? De la poca compasión que tuvieron, que así sean ellos también tratados, deshonrados, como deshonraron el nombre de Dios, el nombre de Jehová, ¿verdad? Y el versículo 13 está muy, muy bonito y dice, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, y cantaremos tus alabanzas. Este versículo número 13 es una promesa, ¿verdad? Te alabaremos de generación en generación. Te alabaremos para siempre. Y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Dicen que en el desierto los mantenía como si fueran sus ovejas. Él como el pastor, cuidándolos, protegiéndolos, sosteniéndolos, guiándolos, cuidándolos, que no se dispersaran, ¿verdad? Y me encanta pensar que Dios así nos tiene a nosotros como su pueblo, ¿verdad? Que Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, que en pastos delicados nos hará descansar, ¿verdad? Como dice el Salmo 23. Este salmo me causó un poquito de tristeza, un poquito de dolor al pensar cómo, por ejemplo, imaginando que mi iglesia fuera destruida de esa manera, ¿verdad? Yo no sé usted, pero por ejemplo, nosotros que somos muy serviciales dentro del templo, imaginen que hubiera una guerra y que fuera derribada y atacada y saqueada, ¿verdad? De manera injusta, de manera cruel. Y eso me duele porque pues es la casa de Dios, es el santuario donde nos reunimos para exaltar su nombre, donde venimos a escuchar de su voz, de su palabra, donde venimos, ¿verdad?, a desahogar nuestro corazón delante de Él, a derramar nuestro corazón, a dejar nuestras preocupaciones a sus pies, ¿verdad? Y Dios nos guarde, ¿verdad? Y Dios nos haga, así como dice el último versículo, nosotros pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. De generación en generación te alabaremos para siempre, ¿verdad? Que Dios permita que se cumpla esa palabra en nuestras vidas. Amén. Pues vamos a orar para terminar, hermanas. Muchas gracias por estar aquí. Dios me las bendiga. Si hay alguien que no está dentro del grupo y desee integrarse al grupo de WhatsApp, donde estamos solo mujeres, donde tú puedes compartir tu devocional también diariamente, eres bienvenida. Mándame un mensaje para compartirte la liga del grupo y que formes parte de esta bonita comunidad. Amén.
Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este salmo tan bonito que podemos hoy leer y estudiar. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre de gloria. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estudiar de tu palabra y reflexionar, Señor. Ayúdanos, Señor, a conservar nuestros templos, Padre, a conservar nuestro santuario en ti, Señor. Padre, danos esa sabiduría, Señor. Danos ese entendimiento de conservar tus templos, Señor, de seguir caminando firmes, perseverando en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas en amor a cada una de mis hermanas, Señor, dentro de este grupo de estudio. Que tú, Señor, las llenes de tu gozo, Señor. Que tú, Señor, proveas cada necesidad. Que tú sanes, Señor, cada dolor, cada enfermedad que ellas puedan estar padeciendo, Padre. Tú conoces las necesidades que cada una de ellas tiene, Señor, cada anhelo de su corazón, mi Dios. Y te pido que obres conforme a tu voluntad en cada una de ellas, Señor, que tu propósito siga perfeccionándonos, que tu propósito siga trabajando en cada una de nosotras, Señor, para hacernos más semejantes a ti. Gracias por este tiempo tan hermoso. Bendice a cada una de mis hermanas y bendice este grupo, Señor, que si es tu voluntad siga adelante, creciendo, Señor, compartiendo la verdad de tu palabra, Señor, y manténnos, Señor, firmes, perseverando de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanas, pues qué gusto, qué placer. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana con el Salmo número 80. Vamos avanzando poco a poquito. Ya estamos pensando, ¿verdad?, qué otro estudio vamos a iniciar. Si Dios quiere, el lunes 4 de mayo, iniciamos con el estudio de Ama Dios Grandemente, orando por la sabiduría de Dios. Si estás interesada también, por favor envíame un mensaje para compartirte la liga. Actualmente estoy en estos dos estudios, del libro de Salmos y el de Ama a Dios Grandemente, de Orando por la Sabiduría de Dios, que apenas va a iniciar. Muy buen tiempo también para integrarte. Es un grupo por WhatsApp, solo para mujeres, donde también dentro del grupo puedes compartir tus reflexiones, tus devocionales, tus preguntas, ¿verdad? Pues un abrazo, hermanas. Dios me las bendiga. Cualquier cosa, estoy al pendiente. Por favor, denle like y compartan. Dios me las bendiga. Un abrazo. Me when my trust is without borders, let me walk.